Bienvenidos al CIPAS el segundo CIPAS que hacemos de la tarea número 2, unidad 2, que es dinámica y energía. Para el día de hoy vamos a continuar con la temática que habíamos avanzado. Por favor, me confirman que están. No, les he compartido, ¿cierto? Permítanme, les comparto la pantalla y me confirman que ahí están viendo la pantalla. Sí, señora. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, así como rápidamente, entonces vamos a revisar la parte que habíamos quedado la anterior clase con respecto a lo que son las problemáticas que se les están eh, solicitando en la tarea número 2. Como les decía, pues he visto que hay varios dificultades en abordar las temáticas. Entonces, para el día de hoy, eh, la idea es presentar la, el desarrollo de ejercicios similares que les permitan abordar la, las mismas inquietudes que se les van a presentar pues en los problemas que ustedes tienen. Mm, ya habíamos visto acerca de las fuerzas de fricción, eh, que son fuerzas que se oponen al movimiento. En ese caso, pues la fuerza de empuje va hacia la derecha y la fricción se opone. Recuerden que la fuerza de fricción, pues aquí nosotros la hemos denotado con una FS, que indicaría la fuerza de rozamiento estático. Eh, entonces, para el caso de coeficiente de fricción dinámico, también se puede presentar que esta variable aparezca la, con la, con la letra F, pero puede ser dinámico, ¿sí? Entonces, eh, lo único que cambiaría es esta S por por una D. Entonces, no hay nada más que hacer ese cambio. Y el coeficiente dinámico sería el coeficiente que se produce también en el momento en que es el objeto ya movido. Bueno, esta cosita no me deja presentar. Voy a pasarlo hacia un lado.
Permítanme un momentico que el internet está muy lento. Entonces, bueno, estas eran lo que habíamos revisado en la clase anterior. Nos quedaba pendiente lo que era máquina de Edwood y la explicación del ejemplo de la máquina de la segunda ley de Newton a través de este sistema que consiste en dos masas. Una que está sobre la mesa, que es la masa 2 y otra que es una masa colgante, ¿no? Entonces, para este caso, lo que hice fue que les compartí el documento porque aquí ya aparece el sistema solucionado, pero entonces voy a explicar la parte de cómo resolver este sistema. Entonces, para resolverlo, voy a comenzar a, a presentar. Permítanme. Voy a apagar la cámara porque parece que el internet no me alcanza a permitir el, el desarrollo. Entonces se me está quedando frenado el sistema. Vamos a ver si ahí se mejora. Profe, qué pena, yo le puedo hacer una pregunta. Lo que pasa es que tengo dos web más. Sí. Yo Eh, voy a dar el tema y una vez que dé el tema, entonces ya empiezo a resolver inquietudes porque puede ser que en la temática que explique se resuelvan las dudas que ustedes presentan, ¿no? no, es Pero que no es sobre la entonces, temática, porque a mí me tocó el plano inclinado y pues me funcionó muy bien lo que usted explicó. Pero quería preguntarle si de pronto usted pasó por los foros o todavía no ha pasado, porque el problema es la simulación, mi pregunta. Entonces, para ver si pasó por los foros o no ha pasado, solamente eso. ya, sí he pasado. No he llegado a abordar todos los foros porque eh, todavía me faltan algunos, pero sí, como les he dicho, sí hay algunos que tengan afán porque les haga la revisión, entonces me lo hacen saber y yo lo reviso. Vale, es que sí me preocupa, pues como es un trabajo un poquito largo, entonces sí. Gracias. Eso era. Bueno, esto se me está quedando frenado, es por la parte del
del internet. Espérenme. A cerrar la ventana. ¿Ustedes están visualizando la pantalla? Cuadrito. No, señora. Sí, sí, esperen. Entonces vuelvo a compartir para tener una mejor. A ver. A ver si por ahí. Bueno, entonces estábamos viendo esta parte de la unidad número 2 que les estaba comentando. La parte de fricción, lo único que yo quería hacer aquí era un cambio de variable para que no se asusten si si el sistema les sale con otras variables. Lo único que cambia en fuerza de rozamiento, o sea, en el caso de que sea un coeficiente dinámico, entonces se puede dar f de d igual a mu sub d por n. Eso era lo que quería hacer hace rato, pero entonces no me daba el internet. Es solamente eso, ¿no? Y tener en cuenta, pues que el coeficiente dinámico pasa cuando se tiene fricción entre dos cuerpos y, y el coeficiente dinámico se puede calcular a partir de los datos dados o puede ser que se lo entreguen también. Vamos a hacer un pequeño ejercicio rápidamente de fuerzas de fricción, porque según me decían algunos estudiantes, pues no lo alcanzamos a abordar directamente en el anterior CIPAS. Entonces, voy a hacer un ejercicio acerca de fricción. Entonces, para que todas las temáticas queden abordadas. Entonces, tenemos aquí una superficie sobre la cual se tiene un bloque y este bloque se pretende mover. Bueno, hagamos un poquito más largo esto. Se pretende mover ese bloque, digamos, hacia la derecha. O sea, la fuerza que se le está aplicando aquí, digamos, hay una persona que lo está empujando y la fuerza que aplica la persona es hacia la derecha. Pero entonces como ya ejerció la fuerza, tiene una fuerza de rozamiento dinámica. Entonces le vamos a colocar aquí la fuerza de rozamiento dinámica. Como a ustedes para resolver el ejercicio les solicitan que hagan un diagrama de cuerpo libre, entonces el diagrama de cuerpo libre trata de la colocar todas las fuerzas que intervienen en el sistema. Entonces, digamos, como aquí es un solo sistema, usted puede colocar sistema 1 o sistema 2. Pues en este caso sería un sistema 1. Y colocar su plano cartesiano en el centro de masa del sistema. Entonces, digamos, para acá vamos a tener el eje X y para acá vamos a tener el eje Y. Y entonces, en mi sistema, eh, que yo tengo pues mi plano cartesiano,
que tengo aquí mi plano cartesiano, entonces voy a colocar todas las fuerzas que intervienen en este sistema. Ya sabemos que cuando una superficie está sobre otra superficie, presenta una fuerza que se llama la fuerza normal, ¿no? Entonces, esa fuerza normal hacia el centro de mi cuerpo, la dibujo hacia arriba y hacia abajo, ¿qué fuerza se opone a la normal? Aquí, ¿qué fuerza existe? ¿Sí? ¿Aló? ¿Será que se perdió la conexión? Nosotros la escuchamos, profe. Ah, No, bueno, se está escuchando normal. ¿sí? Bueno, Sí, entonces, señora. ¿qué fuerza se opone a la normal? Gravedad. El peso. El peso. Ujú, el peso, muy bien. Estas son siempre fuerzas que actúan en el eje Y. Cuando un objeto posa sobre una superficie plana, ¿no? ¿Recuerdan lo que vimos sobre plano inclinado? En ese caso, había también una normal con respecto al plano inclinado, pero en este caso, la normal está en una superficie plana horizontal. Entonces, la normal actúa hacia arriba por esta superficie que está aquí y el peso en contrapeso hacia, en contrario a la fuerza normal, es en el otro sentido. Entonces, si nosotros hiciéramos una sumatoria de las fuerzas en Y, entonces diríamos que la normal menos el peso están en equilibrio porque el sistema no está saltando, el sistema no hace este movimiento, sino que simplemente se desplaza en el eje Y, en el eje X, perdón. ¿Sí? Entonces, de aquí, de este punto, yo puedo calcular que la normal de esta ecuación, solucionando esta ecuación, la normal es igual al peso, ¿cierto? Si alguien se queda en alguna de las partes que estoy mencionando, entonces me hacen el favor y me dicen, pues no entiendo, profe, me explica, por favor. ¿Sí? ¿A qué es igual peso? Masa por gravedad. Ajá, a la masa por la gravedad. En este caso sería la masa que posee el objeto que estamos tratando de mover. ¿Sí? En ese caso sería una masa, no sé, de 10 kilogramos, por ejemplo, por la gravedad vamos a considerar para los ejemplos que vamos a trabajar hoy, que la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, solamente para mejorar los cálculos. Ya sabemos que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, pero pues para agilizar los cálculos la vamos a redondear a 10. Entonces, 10 por 10 serían 100 newton, ¿no? Entonces, en este ejemplo me dicen que la masa tiene un valor de 0,8 newton. Entonces, si la normal es igual a la masa por la gravedad y la masa vale 0,8 newton por la gravedad que estoy diciendo que la aproximo a 10 metros sobre segundo cuadrado, entonces esta normal me va a valer ¿cuánto? Saquen la calculadora, por favor. Y empezamos a hacer estos cálculos de 0,8 por 10. ¿Cuánto les da? Esa normal les da un valor de Sería ¿cuánto? 8 Es de 8 8. newton, newton, ¿no? newton. Newton. Ahí ya tenemos una de las variables escogidas. O sea, una de las fuerzas en el eje Y halladas. La pregunta de este ejercicio rápidamente es calcular la fuerza de rozamiento, precisamente, que es una de las preguntas que a ustedes les hacen.
esa fuerza de rozamiento, ¿cuánto es? Bueno, ya hicimos el análisis de la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Para ello, pues podemos hacer nuevamente un diagrama de cuerpo libre donde solamente coloquemos las fuerzas involucradas, pero que participan en el eje X. ¿Cuáles son esas fuerzas? Hacia la derecha, ¿quién es? La fuerza que le aplica La persona, ¿cierto? la persona. Que la podemos llamar una fuerza en el eje X, una Fx está bien. ¿Y cuál se le opone? La La fricción. fricción. Exactamente. Entonces se le opone a este punto la fuerza de fricción. ¿Sí? Vamos a hacer las cosas suavemente para que entendamos el proceso. Entonces la fuerza en X sería, coloco lo que está a la derecha, o sea, lo positivo, la fuerza en X, menos la fuerza de fricción. ¿Hay movimiento? Lo que usted se tiene que preguntar cuando iguala, ¿hay movimiento? Si hay movimiento, ¿a qué se iguala según la segunda ley de Newton? ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Masa por aceleración. Exacto, muy bien. Que las sumatorias de fuerzas las igualo cuando hay movimiento a la masa por la aceleración. Entonces, esto es importante porque ustedes lo van a aplicar en todo el proceso que tenga movimiento. Entonces, lo debemos igualar a la masa por la aceleración. Listo. De aquí, entonces, vamos a mirar qué es lo que tenemos. Sabemos que la aceleración también era un valor dado. Acá el valor de la aceleración me la dan y me dicen que la aceleración con la cual el señor está moviendo el bloque es de 2.1 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Eso qué me va a permitir calcular? Con ello, entonces puedo calcular que la aceleración en este sistema, ya lo tengo la masa y la fuerza en X también es dada. La fuerza en X me dice que el señor está aplicando una fuerza de 10 newton. Entonces tengo la fuerza en X, ¿sí? La fuerza en X, tengo la masa, tengo la aceleración, entonces puedo calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza en X me dicen que es de 10 newton. Lo voy a colocar. 10 newton. La fuerza de rozamiento la voy a calcular. La masa me dijeron que era de 0.8 newton. Y la aceleración es de 2.1 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, multipliquen por favor 0.8 por 2.1. ¿Cuánto les da para calcular esa fuerza? 0.8 por 2.1. 1.68. Eso, entonces, estos 10 newton que tengo aquí, resto este valor que me da acá de 1.68 que ustedes lo acabaron de calcular, newton, y eso es el valor de la fuerza de fricción. O sea que la fuerza de fricción me da ¿cuánto? Ahora hagamos esa resta. 10 menos 1.68. ¿Cuánto les da? 8,32. Ajá, 8.32 sería newton, ¿no? La fuerza de fricción. Pero yo arranqué esta CIPAS diciéndole que la fuerza de fricción es igual al coeficiente dinámico por la normal. La normal ya la habíamos calculado acá. Entonces, ¿qué puedo hallar?
porque ya acabé de hallar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción la tengo, la normal también. Coeficiente. Exactamente. Entonces, la fuerza de fricción es de 832 newton y la normal me dio de 8 newton. Entonces, con eso puedo calcular el coeficiente dinámico de rozamiento. Me hacen esa coeficiente dinámico de rozamiento. Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? No sé si ya se vio o se va a ver respecto al tema de la sumatoria de fuerzas para el sistema de equilibrio. Sí, sí, lo vamos a ver. Todavía no he llegado allá. Terminemos aquí rápidamente. ¿Cuánto les da este coeficiente? 1.04. 0.04 y esto es adimensional porque Newton con Newton se cancela y ese sería el valor del coeficiente de fricción dinámico, ¿no? ¿Alguna pregunta en este caso para la parte de fricción? O sea, cómo se hallan las fuerzas de rozamiento o cómo se halla el coeficiente dinámico. Ya ahí sería aplicarlo al sistema que ustedes tienen, ¿sí? Qué pena, yo tengo una duda. Sí, Digamos, digan. si en el sistema la persona estuviese empujando al lado izquierdo, o sea, cambia la dirección Sí, de la cambiarían. fuerza en X y fuerza, pero ¿cómo sería Ajá. digamos, en sumatoria de f de X, por ejemplo? Lo ¿Sería único, f de X más fuerza de fricción? ¿O cómo sí, sería? lo único que sería, cambien los signos aquí. La fuerza en X sería al otro lado, sería la negativa, Sí, sería y la otra sería menos en la X. positiva. Ajá. Pero Listo. en últimas debe dar lo mismo. Debe dar lo mismo porque simplemente es un cambio de sentido, de signos que estaría involucrado ahí en ese caso. Listo. Listo. Bueno, las condiciones de equilibrio las vimos, eso lo vimos, el plano inclinado también lo vimos, y la máquina de Deadwood. La máquina de Deadwood la quiero manejar con un ejercicio completo que les traje para el día de hoy, que aplica lo mismo, aplicaría lo mismo para máquina de Deadwood. La idea es que le pongan pues mucha atención solamente a lo que va a pasar y como entender todos los conceptos que se tienen que manejar. Bueno, en este caso, para este sistema, ustedes tienen otro sistema porque aplica rozamiento, ¿no? Creo que para el caso de ustedes, la tensión hace que mi fuerza se ejerza hacia la derecha, ¿sí? La fuerza esté hacia la derecha, pero el rozamiento estaría hacia la izquierda. Es lo único que tendrían que tener en cuenta y que va precisamente rozamiento. Pero el sistema nuevamente se evalúa en dos tipos de sistemas. ¿Cuáles sistemas? El sistema por cada masa. O sea, por cada masa vamos a tener en cuenta dos diagramas de cuerpo libre. O sea, aquí para todo este sistema, entonces yo tendría un diagrama de cuerpo libre para este sistema. ¿Sí? Sería un sistema 1 y otro sistema 2, el correspondiente a la masa 2. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que lo que tienen que hacer es
dividir su gran problema en problemas chiquiticos y luego ver qué obtengo del sistema 1, qué obtengo del sistema 2, y así pues es más fácil solucionar el sistema. Entonces, eso yo pues ya tenía desarrollado aquí, lo voy a seguir presentando. Entonces, para resolverlo, entonces vamos a ir aquí, a lo que yo les estoy diciendo. Entonces, para el sistema 1, que es el sistema conformado para la masa 2, ¿sí? Entonces, en este sistema 2, nuevamente, yo tengo que colocar un plano cartesiano, ¿sí? En el centro de la masa del cuerpo de la masa 2. Y dibujo aquí mis fuerzas que actúan en el eje X y dibujo mis fuerzas que actúan en el eje Y. Las más fáciles, porque el sistema, como les decía, el sistema no salta, o sea, en el eje Y no hay mayor afectación del sistema. Las fuerzas que actúan es hacia arriba, como lo he colocado aquí, la normal, y hacia abajo el peso, ¿no? El peso, pues, para la masa 2. Entonces, hacia arriba habría normal, que la tengo aquí, y hacia abajo el peso, que es la fuerza que viene aquí. El peso para esta masa 2, acá arriba la normal. Y el sistema no se mueve ahí, por lo tanto, igualo a 0. Lo mismo que vimos anteriormente para fuerza de fricción, ¿cierto? El sistema en el eje Y no se está moviendo, entonces se iguala a 0. Si alguien se queda, me avisa. Ahora vamos a ver qué pasa con el eje X. Con el eje X, entonces mire qué es lo que está pasando. El sistema, debido a que esta masa obliga a que la masa 2 se mueva hacia la derecha, hacia acá hay una fuerza en X, hace que este sistema se mueva hacia la derecha debido al peso de esta masa, porque la gravedad actúa y hace que la masa 1 lleve el sistema hacia abajo, entonces por ende la masa 2 va hacia la derecha. Pero esta fuerza en X la voy a llamar, porque se hace a través de una cuerda, la voy a llamar tensión. Siempre que hayan cuerdas, entonces las fuerzas se las denomina tensión porque son cuerdas, en este caso son cuerdas inextensibles, pues que no presentan mayor peso, son unos hilos, en el laboratorio son unos hilos muy delgados que no van a representar mayor aporte al sistema, sino que simplemente permiten la unión entre la masa 1 y la masa 2 a través de una cuerda. Entonces, en el eje X, mire que solamente tengo esa tensión. ¿Qué pasaría en el caso de ustedes? Que a esa tensión, ¿qué se le tiene que oponer? ¿Sí? La fricción. Exactamente. La fricción, o sea que aquí tiene que haber una resta, una fuerza de fricción. ¿Hay movimiento en el eje X? Sí, sí hay movimiento. Exactamente. Entonces, por segunda ley de Newton, debo igualar M2 a masa por aceleración, en este caso la masa del bloque 2, M2 por A. Todo esto le voy a llamar la ecuación 1. Ya hice análisis del sistema 1. Ahora voy a hacer el análisis del sistema 2. ¿Hasta ahí hay preguntas?
Profe, yo tengo una pregunta, pero es más, o sea, es como viendo este sistema, cómo yo lo puedo abordar, porque aún tengo todavía complicaciones con eso, cómo abordarlo, que es muy parecido al del ascensor, con el sistema que tienes aquí, pero sino que aquí me hablas de fricción, y en el del ascensor yo tengo un componente que es un motor. No, pero tengamos en cuenta que la idea de hoy es que ustedes aprendan a resolver sistemas que obviamente no son parecidos a los de la tarea y que les va a permitir, de acuerdo a las bases que se les entregue aquí, que ustedes puedan abordar los problemas que ustedes tienen. ¿Qué pasa con este ejercicio? Este ejercicio no tiene fricción. El que tiene fricción es el de ustedes. El sistema de ustedes sí tiene fricción. Pero usted me dice, no, profe, pero lo que pasa es que yo tengo un ejercicio en que tengo es un ascensor, pues más fácil, ¿no? Pues como les digo, no es el propósito de este punto, pero no sé pues si por acá hay una tensión y por acá va a haber un peso. Pero lo bueno del ascensor es que solamente tiene componentes en Y. Entonces solamente tienes que revisar las componentes en Y porque el ascensor no se mueve en el eje X. Entonces simplemente en el eje Y sí tiene movimiento. Entonces ahí sí tiene que igualar las fuerzas teniendo en cuenta la segunda ley de Newton. ¿Sí? Pero Profe, vuelvo y repito, ajá. disculpe una pregunta. En el caso, por ejemplo, si usted habla del ascensor, tiene fuerza solo en eje Y, pero cuando es, por ejemplo, ¿cómo se llama? La gráfica del cuerpo libre para cuando tiene, o sea, es el ascensor, pero tiene dos cuerdas. Ahí cómo sería, y ambas son como en V. No sé si me hago entender. Pues si quiere, como les estoy diciendo, permítanme, yo voy avanzando en la temática. De pronto, en lo que yo alcanzo a resolver con lo que estamos viendo hoy, pues ustedes pueden lograr un mayor entendimiento. Pero si ya, digamos, al final de la clase de este CIPAS, ustedes dicen, no, definitivamente yo no entiendo, entonces ya entramos a revisar. Pero permítanme, yo termino y ya en últimas, entonces revisamos cosas puntuales, pero no que les resuelva los ejercicios, ¿vale? Profe, profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, y en el caso de la máquina de Atwood, Sí, yo eh, ahorita más tarde voy a tocar ese tema. ok, Sí, muchas pero gracias. sí, entonces déjenme, yo termino para que así nos rinda el tiempo, porque si no, no voy a terminar. Entonces, ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para el sistema 2, que puede aplicar, por ejemplo, el caso de una tensión, porque el sistema 2 es el conformado por la masa 1, este sistema que tengo aquí, en el cual esta masa 1 hacia arriba tiene la cuerda, ¿sí? Que es esta. O sea que le vamos a llamar la misma tensión que había acá hacia la masa 2, es la misma tensión que hay hacia la masa 1. Pero entonces, si ustedes miran aquí en este movimiento, no hay fuerzas en X. Por eso para el sistema 2, la sumatoria de fuerzas en el eje X es 0. Mientras que la sumatoria de fuerzas para el eje Y, ahí sí hay un cambio, ¿no? ¿Cuál es el cambio? El cambio es que hay movimiento, es decir, en este caso lo único que se hizo fue cambiar el sistema, que también lo puede hacer, es decir, el peso, es el peso hacia abajo,
el peso de la masa 1, esta es mi masa 1, el peso de la masa 1 conformado por M1 por G se opone a la tensión. Esto simplemente es por estrategia para poder restar las tensiones, nada más. ¿Y hay movimiento en el eje Y? Sí, por eso entonces se está igualando M1 por A. ¿Sí? Y esta es mi ecuación 2. Entonces yo tengo la ecuación 1 de arriba y la ecuación 2 de acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Las voy a tomar las que me involucran movimiento. Es decir, de aquí, del sistema 1, esta, y del sistema 2, esta. Y voy a sumar de las ecuaciones 1 y 2, esas ecuaciones que tienen movimiento, es decir, la que dice tensión igual a M2 por A, esta, y del sistema 2, mg menos tensión igual a M1 por A. Entonces, miren que esta tensión era positiva y esta tensión era negativa solamente para poderlas cancelar. Entonces, si yo sumo estas dos ecuaciones, la tensión negativa con la positiva se me cancela y aquí solamente me sobrevive mg igual a esta M2 por A más M1 por A. De tal manera que yo puedo factorizar aquí el A, factor común de M1 más M2, ¿sí? Igual a esta masa, que es la misma M1, ¿no? Porque este sistema 2 está conformado por la masa M1. Entonces voy a colocarle aquí un M1. M1, aquí, M1. M1 por G. Y de aquí puedo calcular ya la aceleración. Entonces, el despeje de la aceleración me queda así, de esta manera. Y a ustedes en ese ejercicio les piden calcular la aceleración. Lo único que tienen que tener en cuenta es que deben adicionar la fuerza de fricción. Entonces, así se calcula la aceleración. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de este desarrollo? Qué pena, la última parte, esa sumatoria en 1 y 2 es para calcular qué. En la sumatoria 1 y 2 es para calcular la aceleración. Aquí. Esto de la ecuación 1 y de la ecuación 2, llego a calcular la aceleración. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, por ahí llegamos a esta parte de el ejercicio de los estudiantes 1, 2 y 3, creo. Vamos para ver lo de máquina de Edbook que involucra poleas y tensiones a través de ejercicios con ángulos, que yo creo que es una de los dolores de cabeza que ustedes están teniendo en este momento, porque creo que eh, creo que estoy cerrando. El anexo 1. Profe, qué pena, ¿usted nos podría Ajá. compartir ese PDF de la presentación? Ese PDF está construido. Ah, ese yo ya lo compartí.
Yo ya lo compartí, está en el material de clase del grupo de Teams. De todas maneras, voy a ver si yo les había dicho que a los que estaban en el grupo en Teams, es que por aquí no me lo deja compartir. Pero ahorita lo resolvemos a ver cómo se los comparto. Entonces yo lo que les quería mostrar era el anexo 1, o sea, con eso estamos abarcando ya lo que fueron las fuerzas de fricción, el sistema de equilibrio, el plano inclinado sin fricción lo vimos y bueno, el sistema de equilibrio lo acabamos de ver y me queda pendiente la máquina de Deadwood y miento, sistema de equilibrio. Estos dos. Este ejercicio lo voy a explicar a través de un ejercicio más grandecito. No sé si este ya lo había explicado. Y la máquina de Google la vamos a ver ahorita. ¿Y el ascensor? El ascensor estaría más o menos involucrado en lo que voy a explicar ahorita. ¿Sí? Vamos a ponerle toda la atención aquí. Entonces, el ejercicio que vamos a ver ahorita, pónganle toda la atención porque yo sé que ustedes quieren salir de todas sus dudas. Dice, determine la fuerza ejercida por la masa 1, si la cuerda soporta una tensión de la cuerda soporta una tensión de 60, o sea, como me hablan de tensión, entonces la tensión la puedo colocar como un T máximo de 60 newton. Y el sistema es el siguiente. Entonces, el sistema es así. Ahí, esto significa que es un techo del cual hay una cuerda, ¿sí? Hay una cuerda. Espérenme, yo organizo esto mejor para que quede como más derechito. Entonces, el techo, la cuerda, a través de esa cuerda hay una polea, ¿sí? Y esta misma tensión está acá alando el sistema que está conformado por la masa 1. ¿Sí? Ahí está mi sistema. Esta cuerda aquí con la vertical me forma un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Me forma un ángulo de 45 grados. Y pues esta tensión es la misma tensión que se ejerce acá. Entonces, vamos a comenzar a resolver este ejercicio. ¿Qué hemos aprendido que es lo primero que debe hacerse para abordar este tipo de ejercicios? El sistema de coordenadas y el diagrama de cuerpo libre. Eso, muy bien. Entonces, mire que hay como un paso a paso, que es identificar pues mi diagrama de cuerpo libre. Por eso es que se les está indicando que pues eso es algo importante que ustedes tienen que aprender a identificar en los sistemas. Y para ello, pues yo puedo colocar mi sistema en el centro de masa de esta polea, ¿cierto? Lo puedo colocar como también lo puedo colocar aquí en
la masa 1. Uno es más fácil que el otro. Usted tiene que aprender a identificar cuál sistema pues le permite un mayor entendimiento del problema. Como tengo un ángulo, este ángulo de 45 grados, ustedes aprendieron algo que se llama geometría. Y en geometría ustedes aprendieron que cuando hay dos rectas paralelas atravesadas por una línea que las atraviesa a las dos, hay un ángulo de 45 grados aquí que está conformado por esta vertical y el ángulo que aparece acá nuevamente en esta parte de arriba, es decir, este ángulo de aquí, también sería de 45 grados por la parte de geometría que me habla de ángulos internos alternos con dos líneas paralelas, ¿sí? Entonces, sin miedo a equivocarme, yo puedo decir que este ángulo que aparece aquí también es de 45 grados. O sea, voy identificando cuáles son las variables o los datos que por matemática básica yo logro identificar en mi sistema. Entonces, entre una de ellas es esa parte de los ángulos. Entonces, para el diagrama de cuerpo libre voy a trazar mi plano cartesiano y en dicho plano cartesiano voy a empezar a identificar las fuerzas que estarían involucradas en mi sistema. Entonces, primero que todo, para la masa 1, digamos, si yo a esta le voy a llamar el sistema 1, entonces en este sistema solamente estará conformado por la tensión de la cuerda y hacia abajo, ¿qué fuerza voy a tener? Pues, masa por gravedad. Peso. El peso. El peso. Entonces, como el sistema al subirlo, entonces se va a ejercer una fuerza. Este sistema llega y sube, por ejemplo, yo aquí tengo la tensión que me está formando el sistema con respecto a mi ángulo de 45 grados, que es este mismo que acabo de encontrar aquí. Aquí se forma un ángulo de 45 grados, o sea, yo prácticamente estoy colocando mi diagrama de cuerpo libre acá arriba, ¿sí? Hacia acá, entonces digo que esta fuerza que se ejerce hacia la izquierda está relacionada con este peso de la masa, porque para poder subir el sistema, yo involucro el peso de esta masa M1. Entonces la voy a llamar como una fuerza, si quiere la llamamos una fuerza en relacionada con el peso. Entonces esta fuerza la vamos a llamar omega, relacionada con el peso de esta masa M1 por G. Ahí tengo entonces esta componente, tengo la tensión hacia arriba con un ángulo de 45. Me sirve tenerla en este lado porque para encontrar las fuerzas que se involucran en este sistema,
yo este vector de la tensión, como este vector del peso, lo puedo descomponer en sus componentes Tx, es decir, un Tx, y sus componentes en Y, de Y, ¿cierto? Lo mismo para el peso. Esta componente, ¿cómo se llamaría? Que es la misma componente que viene aquí. ¿Cómo se llama esta componente? Eso en X, en Y, perdón. Ajá, eso. Entonces la voy a llamar omega de Y, pero la voy a colocar acá, omega de Y. Y esta, ¿cómo se llama? Omega X. Ajá, omega de X. Y aquí le voy a colocar un ángulo teta que todavía no sé cuál es, pero lo puedo calcular más adelante. Eso pues Sería es, ¿sí? igual a 45. Ahorita lo vamos a calcular, de hecho. Ahorita lo vamos a calcular, vamos a ver si es el mismo. Este es Tx. Esta descomposición de los vectores me sirve porque me permite identificar la sumatoria de fuerzas en Y. En este punto, la sumatoria de fuerzas en Y, el sistema me dice que está en equilibrio. Pues esa era una de las condiciones del ejercicio. Cuando me dice que está en equilibrio, entonces esa sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿sí? Porque está en equilibrio el sistema. Y Profe, voy a hacer, ajá, una consulta respecto al ejercicio del sistema de equilibrio. Lo estoy desarrollando y una de las pautas que pone dice, grafique haga una gráfica de la posición versus tiempos del sistema. Y pues si es un sistema en equilibrio, ¿qué posición si supuestamente nada se está moviendo? Todo está en equilibrio, entonces, ¿qué gráfica voy a poner ahí? Entonces, esa parte no la entiendo muy bien. No sé si usted me puede sacar de la duda. sí, pero le dan valores del sistema, es decir, de las masas, de las tensiones. Claro, él pregunta una tabla donde está la tensión 1, tensión 2, tensión 3. Hay que averiguar la masa 3, porque son 3 masas. Y dice por allá, pues hay un punto que dice que uno lo va desarrollando de acuerdo a como lo va diciendo pues el anexo, no tanto la guía, sino el anexo. Y dice, Ujú, hago una gráfica de posición versus tiempo. Pues no ujú. especifica si de la onda, no una masa, de la cuerda. Igual, así lo especifique, la posición va a dar 0 porque se supone que es un sistema en equilibrio y uno lo que busca es que todo esté en fuerza 0, ¿no? Entonces, yo quería saber si eso se obvia, se pone la Ah, gráfica y eso no se, así sí, eso no se mueva. si quiere lo revisamos al final para mirar, pero por ejemplo, aquí estoy hablando de que la sumatoria de fuerzas en el eje Y están en 0. Quiere decir que el movimiento del sistema en Y está en equilibrio, pero el movimiento, si nosotros podemos ver en el eje X, la sumatoria de fuerzas es diferente. O sea, en el eje X hay movimiento, o sea, se aplicaría ley de Newton, segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque tenemos esta variable aquí en X, tenemos la variable para el peso en X también. Y en ese caso, pues se igualan al caso de si hay movimiento, si no hay movimiento, se igualan a 0, se igualan a segunda ley de Newton. Eso va a depender pues de lo que diga el sistema. Pero, profe, si es un sistema en equilibrio, Exactamente. Vamos a continuar este ejercicio, ¿no? Y me permites y de pronto pues ahí te puedo solucionar algo de las dudas y si no lo ok, miramos al finalizar. Entonces, para el eje vale. Y, vamos a ver la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, como me dice que está en equilibrio, lo igualo a 0, pero
debo involucrar cuáles son las fuerzas en el eje Y. Mire que hay una componente en Y hacia arriba, ¿no? Esta componente iría hacia allá, hacia el eje Y, y otra componente hacia abajo, omega de Y, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño aquí paréntesis para revisar este ángulo de 45 grados que ustedes tienen aquí. Aquí está su ángulo de 45 grados, ¿cierto? Aquí tienen su componente TX, aquí tienen su componente de la tensión, este sería TY, ¿sí? Si ustedes hacen el coseno del ángulo de 45 grados, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual coseno? El cateto al cateto adyacente, en este caso sería TY, ¿cierto? Sobre T, ¿cierto? Si algo que les esté diciendo aquí no lo entienden, me avisan. ¿Sí? Pero para este triángulo es solamente para que me entiendan cómo se hace la descomposición de variables en el eje X y en el eje Y. Entonces yo puedo utilizar tanto seno como coseno. Si es seno de 45 grados, ¿el seno con qué cateto se está relacionando? Lo opuesto. ¿Y cuál es el opuesto para 45 grados en este caso? X. X sobre T. Eso, entonces, sin miedo. Entonces, de aquí yo encuentro que mi componente en Y está relacionada con la tensión y el coseno de 45 grados. Y para X, Tx estaría relacionado con T, seno de 45 grados. ¿Sí? O sea, mi componente en X y en Y ya la conozco. ¿Alguna pregunta ahí? O sea, ya sé quién es TY, mi componente en Y, y ya sé quién es mi componente en X. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con omega X. Si yo hago seno de teta y coseno de teta, los defino. ¿Quién sería seno de teta para este omega? Para este peso. Seno de teta estaría relacionado con esta variable. Omega X, ¿cierto? X. Sobre omega. Y coseno estaría relacionado con el Omega. adyacente. O TY. sea, omega de Y sobre omega. O sea, que de aquí, es que no quiero seguir acá por si de pronto sigo utilizando. Voy a colocar este omega de X acá. Omega de X sería igual a ¿qué? Omega, Omega Omega. por Seno de coseno. teta. Por seno de ajá. Y omega de Y Omega por Por coseno. por coseno. Eso. Si usted Aquí me entendió ya esto, usted ya entiende cualquier ejercicio que involucre ángulo. Y pues obviamente pues las poleas con las tensiones, pero lo más crítico era entender esto. Si usted ya me entiende esta parte, ya puede resolver esos ejercicios porque para todos va a ser lo mismo. ¿Qué es lo único que tiene que tener en cuenta ahorita ya cuando hace la sumatoria de fuerzas en Y? Cuando usted hace la sumatoria de fuerzas en Y, entonces dice, es que yo en Y tengo esta TY, ¿sí? Tengo la fuerza TY menos
el peso que estaría involucrado para la masa, para M1, el peso hacia abajo, y menos esta variable omega de Y también que está hacia abajo, menos omega de Y. Este peso es con relación a la masa M1, ¿no? Este peso de acá. Pero el omega de Y es la descomposición de este peso que me salió a partir de esta tensión que se genera al jalar el sistema de aquí. Al jalar el sistema por aquí hay una descomposición para ese peso también en y obviamente el peso de la masa hacia acá. Todo esto me dice que está en equilibrio, entonces lo igualo a 0. Pero yo ya sé quién es T de Y, aquí lo encontré, es T coseno de 45, entonces lo reemplazo. T coseno de 45 grados menos el peso, que no lo conozco, que lo voy a hallar, y omega de Y es omega coseno de teta. Omega coseno de teta igual a 0. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Y simplemente hemos reemplazado los valores que ya debíamos tener. Sí, sí, o sea, simplemente como tú dices, hemos reemplazado lo que hemos encontrado hasta el momento. Esta es, digamos, la sumatoria de fuerzas en Y. Hasta ahorita tenemos una ecuación, le puede colocar 1. Ahora vamos para la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. Me dice el sistema está en equilibrio, esa sumatoria de fuerzas debe estar igualada a 0. Entonces, nuevamente, miramos quiénes actúan en el eje X. En el eje X, entonces habíamos dicho, está esa TX, está omega X, ¿cierto? Entonces, esa sumatoria de fuerzas en X es TX hacia la derecha, o sea, es positiva, la puedo dejar positiva, menos omega de X, que está hacia el otro lado y que es negativa, ¿no? Y esto igual a 0. TX, ¿quién es? Es esta, que yo ya la había encontrado. T, seno de 45. T por el seno de 45. Y omega de X es también, ya la había encontrado, omega seno de teta. Omega seno de teta igual a 0. Entonces, con esta segunda ecuación, conformo dos ecuaciones. Por lo general, lo que hace uno es, si tengo este sistema, obtengo dos ecuaciones que las voy a resolver con toda la matemática que ustedes hayan aprendido hasta este punto. Entonces, de aquí, mire que de esta ecuación, ahorita ya empieza, es matemática, ahorita es, ustedes aplicaron la física, ahorita vamos a aplicar la matemática. De esta ecuación es fácil obtener la tensión porque ustedes dicen la T seno de 45 grados, ya esto ya es matemática, les digo, igual a omega seno de teta, pasó para el otro lado. Entonces, simplemente calculo T como omega seno de teta sobre el seno de 45 grados. Y con eso ya tengo el valor de la tensión. De hecho, ustedes hacen todos los cálculos y ya al final es cuando reemplazan todos los valores. Eso es también un consejo para que en el momento en que van resolviendo los sistemas, hacen todos los cálculos matemáticos, de ecuaciones, y ya al finalizar es cuando ya se reemplazan los valores que les dan. Tengo la tensión. Esa tensión, tengo la tensión
la voy a reemplazar, la reemplazo en la ecuación 1. Esta ecuación la reemplazo en 1, en esta ecuación 1. O sea, acá voy a reemplazar esta tensión, ¿sí? Entonces, aquí, en esta tensión, la voy a reemplazar. Entonces, voy a colocar, ¿quién me va colaborando con toda la parte de el reemplazo? Los quiero escuchar. Esa tensión es omega. Esto. Omega de Seno seno, Omega seno de teta sobre seno de 45. Eso, muy bien. Seno de 45 sería Por, T. Por, ajá. por coseno de 45. Muy bien, excelente. 45 grados menos Menos W, omega menos omega coseno de teta. omega coseno de teta igual a 0. Sí, simplemente reemplazamos T. Eso está muy bien, lo que acabamos de hacer. Entender esta parte, pues digamos, es importante, es de vital importancia. Vamos a continuar. Mire que si yo tengo común este factor de omega y divido por omega en todos los lados, si yo divido por omega acá, pues da 0 igual. Entonces este omega lo puedo cancelar aquí y acá. En todos los términos tengo omega, entonces es fácil cancelarlo dividiendo sobre omega al lado y lado, ¿cierto? No estoy cometiendo ningún error. Y me queda fácil porque ustedes saben que de ángulos notables, coseno de 45, ¿a qué es igual? O colóquenlo en su calculadora. ¿A qué les da igual coseno de 45? Colóquenlo en la calculadora. creo que es raíz de 2 sobre 2. Exactamente. Y mire que si yo lo coloco así como raíz de 2 sobre 2, que es 0.7, eso me va a facilitar esta parte, ¿no? Porque coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Pero seno de 45 también es raíz de 2. Entonces, esta parte prácticamente se me cancela el raíz de 2 sobre raíz de 2 y el 2 sobre el 2 se cancela. Ahí ya tengo un 1. Aquí con este omega tengo otro 1 y me queda solamente coseno de teta igual a 0. ¿Alguien se perdió en esa parte? Espérame, teníamos seno de teta Ajá. sobre Coloquen 40, seno también, de 45. sí, coloquen también seno de 45 en la calculadora, cuánto les da para que no haya confusión. Seno de 45 es, ¿qué les dio? 0.85. Bueno, si uno lo hace en términos, no, eso da 0.7. Tienes que revisar que no esté en radianes, tiene que estar en grados. Seno de, 0.7. ajá, 0.7, o y- sea, raíz de 2 sobre 2. Es lo Igual, mismo. profe, raíz de 2 sobre 2. Exactamente, ajá. Tanto seno como coseno de 45 son iguales. Son iguales, son ángulos notables. Y la definición, por eso fue que yo coloqué aquí. Sino que, ¿qué hice yo? Coseno de 45 dividido seno de 45. Lo voy a explicar aquí para que no nos perdamos. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y seno de 45 también, raíz de 2 sobre 2. Entonces lo que dice, extremos por internos. Raíz de 2 por 2 y 2 por raíz de 2. Entonces por eso cancelé raíz de 2 con raíz de 2 y 2 con 2. Listo. El 1 salió de
de este 1 que cancelé esta omega. O sea, aquí, ¿cómo me quedaba? Un paso antes era seno de teta por coseno de 45 grados sobre seno de 45 grados, ya sin el omega, menos 1 menos coseno de teta, sin el omega. Y aquí reemplacé, y de aquí paso acá. O sea, aquí miento, me faltaba multiplicar seno de teta. Ahí sí van cuadrando las cosas. Profe, ¿y cuál sería la incógnita entonces de teta? Ajá, O sea, los vamos a hallar. es teta, precisamente. Vamos a hallar teta. Ajá, allá vamos. Porque ustedes me decían que era 45, ¿no? Porque como la proyección de la cuerda, ¿Da más o menos el ángulo o qué me quieres decir? sí, él muestra que va como una línea recta con 45 grados. Pues Vamos pienso a yo, ver. ¿no? Pues vamos a ver, porque precisamente por el tipo de sistema, pues vamos a ver qué nos da. Bueno, de aquí encontramos que todo esto me da 1, ¿no? Porque se canceló el raíz de 2 y se canceló el 2. O sea que aquí prácticamente quedó con seno de teta menos 1 menos coseno de teta igual a 0. Entonces ahorita vamos a recordar todas las identidades trigonométricas. En las identidades trigonométricas, todo esto que está negativo lo voy a pasar positivo, 1 más coseno de teta. En las identidades trigonométricas me conviene tener todo esto elevado al cuadrado, entonces elevo al cuadrado ambos lados de la ecuación, así no me varía. Seno cuadrado, según la identidad trigonométrica conocidísima, que es seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, que es igual, según la identidad trigonometría de décimo a 1, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, hay que recordar eso. Entonces, de seno cuadrado, de aquí despejo seno cuadrado, me da 1 menos coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Y acá 1 coseno, 1 más coseno cuadrado de teta, pues es un binomio al cuadrado, el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Mire que estamos haciendo todo, ya me pasé en el tiempo, pero bueno, es necesario. Listo. Tengo esta solución, voy a pasar todo a un mismo lado para hacer solución de esta ecuación. Entonces, este 1 lo voy a pasar al otro lado, entonces lo voy a hacer despacio. Este 1 es el que está aquí, este 1 que pasa acá pasa negativo, este coseno que está negativo pasa positivo, ¿cierto? Me queda más coseno cuadrado de teta, más 2 coseno de teta, más coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Y este coseno con este coseno, ¿cuánto me da entonces? 2 coseno al cuadrado. Ajá. Y este 1 con este 1 se cancela, ¿no? 2 coseno cuadrado de teta, muy bien. Más Más 2 coseno de teta. darían 4. Oh, no, porque el No. 1 está elevado al cuadrado y el Ajá. otro es, ajá. Pero aquí lo puedo resolver por factor común. Mire que ahora nos vamos a octavo grado, que eran productos notables, factorización. Aquí puedo factorizar 2 coseno de teta. Aquí me queda factor común de Coseno. coseno de teta.
Ah, muy bien. Menos Más más 1. un 2. Más un 1, perdón. Ah. Ujú, muy bien. Más un 1. Muy bien. Ahora me voy nuevamente. Esos son álgebra de octavo, lo que son raíces. Como son una multiplicación de dos productos iguales a 0, entonces ellos son 0 cuando 2 coseno de teta es igual a 0 o cuando coseno de teta más 1 es igual a 0. ¿Sí? O sea, en estos casos, esto es, o sea, si yo tengo A por B igual a 0, quiere decir o A es 0 o B es 0, ¿cierto? Entonces igualo estos dos. Este producto es A y este producto es B. Entonces A lo igualo a 0 o este producto B lo igualo a 0 para hallar las raíces. Entonces, de aquí despejo, coseno de teta sería igual a ¿qué? 0 sobre 2 me da 0, ¿no? 0 dividido 2 pues da 0. O sea que aquí puedo hallar teta, como hallo teta, como el arco coseno, ¿no? Arco coseno de 0. ¿Cuánto les da arco coseno de 0? En la calculadora, esto ya es calculadora. Teta les da 90 grados, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Les dio eso? ¿Sí? Y este coseno de teta, el otro producto, coseno de teta más 1, me daría coseno de teta igual a menos 1. Pero por ser negativo es una de las respuestas que vamos a descartar. Esta respuesta la descarto y solamente tengo en cuenta esta positiva. O sea, que el ángulo, mire que me dio 90 grados. O sea, ese ángulo que estaba acá, que muchos me decían, no, eso es un 45 también. Resulta que es 90 grados, ese ángulo de acá. O sea, está aquí derechito. Aquí derechito sería ese ángulo de teta. Es de 90 grados. Profe, una consulta, ¿el arco coseno es lo mismo que coseno a la menos 1? Ajá, en la calculadora sí, coseno a la menos 1. Ok. Eso, entonces le das shift, arco coseno de 0. ¿Y eso cuánto te da? Sí, sí, es coseno a la menos 1. Entonces, mire que de aquí puedo hallar esta tensión, porque ya tengo el ángulo de 90 grados, ya aquí lo puedo hallar. Entonces puedo hallar esa tensión, si quiere, no me voy tan lejos, lo voy a colocar aquí. Entonces esa tensión que era bueno, la tensión sí me la dan. Puedo hallar es la fuerza con la cual se requiere para jalar el sistema. Omega seno de teta es 90 grados, el seno de 45 ya lo tengo. La tensión también me la dan, me la dieron al inicio, me dijeron que esa era una tensión de 60 newton, ¿no? Esa tensión. Entonces puedo hallar omega. Omega va a ser igual a ¿qué entonces? ¿Quién me dice? El despeje de omega ahí. Este pasa a multiplicar acá. 45. 45.
Tensión, dividido, ajá, tensión seno de 45 grados divididos seno de teta. 90, ajá, seno de 90, que ya lo encontramos. Esa tensión me dijeron que eran 60 newtons, seno de 45 me dijeron que era raíz de 2 sobre 2 y seno de 90 es 1, ¿cierto? Búsquenlo en la calculadora, seno de 90. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da este peso? 60 por raíz de 2 dividido 2. Me da 30 raíz de 2. ¿Cuánto les dio a ustedes? Esa fuerza con la que se requiere mover el sistema es de 42 newtons. O sea, la fuerza con la que se mueve este sistema hacia acá es de 42 newtons. Bueno, yo sé que son un montón de ecuaciones, un montón de toda la matemática que ustedes vieron en el bachillerato, tenerla en cuenta. Así se resuelven los sistemas que ustedes están teniendo en su tarea. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo tengo una pregunta con respecto al ejercicio 1 de fuerzas de fricción. ¿Usted explicó ese ejercicio o está en otro? Sí, sí lo expliqué. ¿Cómo haría yo para ver la grabación? Es que yo estaba en otra web conferencia y me quedé Sí, perdido, pues yo se las mando al correo. al institucional, ¿no? Llega al... ¿Usted es estudiante mío? no sé, pues aparezco Jorge Esteban Muñoz Moreno. No sé si esté con usted ahí, no tengo información. Creo que de todas maneras usted está en el team mío, ¿no? ¿Cierto? Me acuerdo de su cara. ¿Cómo es el grupo de Teams? ¿Cómo dice? Yo les acabé de colocar un mensaje por aquí, por este chat de CIPAS de Física General. Si le llega este mensaje, aquí les mando el mañana, Sí. ¿no? Ah, Sí, 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 sí. mañana les mando el link Liz, muchas gracias. de grabación. Si le llegó ese mensaje, entonces por ahí está. Bueno, Sí, sí, ahí lo expliqué. Ahí lo tiene que ver. ¿Otras preguntas de los que me habían dicho que tenían dudas? Vea, se nos fueron hoy ya 2 horas, 1 hora y media, 1 hora y 40. Respondo ¿Se unas pueden- 2 preguntitas y nos vamos a descansar. Profe, disculpen, ¿le puedo hacer una pregunta respecto al ejercicio del sistema de equilibrio? Sí, sí, sí. Ahí nos dan un ángulo, ¿ese ángulo está situado en alguna parte del sistema o uno le toca buscar dónde es que está dado ese ángulo? ¿En el de cuál me dice? En el de equilibrio, en el B. Aquí, ¿cierto? Sí, señora. Sí, esta fue una de las preguntas que me hicieron precisamente esta tarde.
Ese ángulo que les dan aquí en la tabla es el ángulo que está relacionado con esta horizontal. Es decir, este ángulo de aquí, el ángulo alfa. Aquí, y es el mismo de acá. ¿Ah, es igual el ángulo? Sí. O sea, al lado y lado sí. Ah, listo. Vale, pues. Muchas gracias. Bueno, ¿qué otra inquietud? ¿Alguna otra inquietud? Pues le encargo el PDF. ¿Me repite, por favor? La molesto con con el resumen o con la diapositiva que nos mostró hoy. Todo este desarrollo voy a tratar de pasarlo, a ver si esta página, esta pizarra me lo permite y se los comparto. Agradezco, profe. Profe, ¿usted de pronto tiene atención así sincrónica, donde uno se pueda conectar con usted y como comentarle como más respecto a dudas del ejercicio? Por el Horario. Teams atiendo de 8, los miércoles y viernes estoy desde las 7 de la mañana y normalmente hasta las 5 o 6 de la tarde respondo. Ya de ahí en adelante sí descanso. Miércoles y viernes. Ah, listo, Miércoles y viernes desde las 7 de la mañana, los demás días desde las 8, 8:30. Ah, La todos los días. mañana. Sí, todos los días. Ah, Mañana sí tenemos una reunión de docentes del curso, entonces mañana, si no, toda la mañana vamos a estar en esa reunión. Profe, qué pena, para este CIPAS, usted pida Ay, la opción. confirmen la asistencia, por favor. Confirmen la asistencia, me dicen si tienen algún problema para confirmar.